Por lo general solemos reclamar justicia, pedimos que se condene a los culpables y que paguen. Porque seamos honestos, al momento de pedir todos nos anotamos, pero ¿y qué pasa cuando esa condena ya se pagó? ¿Se ha hecho justicia? ¿La deuda está saldada? Y una vez que ésta se ha pagado, ¿somos capaces de aceptarlo? O, dicho de un modo más crudo y directo, ¿un criminal merece el perdón? ¿Y nosotros somos capaces de perdonarlo? Empecemos con una petición de principios. No vamos a determinar si este o aquel criminal en realidad son inocentes. Por defecto asumiremos que todo preso es culpable y punto, porque no es el tema del podcast esa inocencia o falta de ella. Dicho esto, ahora sí, pongámonos un poco en contexto. Ya condenaron a X persona, ha estado pagando su pena por años, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa cuando un recluso está por terminar su condena? Pues viene eso que se denomina reinserción. Desde luego, suponer que todo país va a seguir este mismo esquema es pedirle mucho a la vida, así que supongamos que este proceso es real y en lugar de intentar deshacerse de su sobrepoblación, hay un interés genuino por la persona detrás del crimen. Y para hablar de este punto, vamos a usar de ejemplo a España. Ya saben, para mantener cierta empatía al menos con el lenguaje, aunque también por otro interesante detalle, y ese es que la madre patria es el país europeo con mayor número de reclusos por población, con casi 63,000 presos, algo así como 14 reclusos por cada 10,000 ciudadanos. España tiene que hacer algo para mejorar sus números. Y en buena medida el plan del gobierno para lograr rehabilitar a esa gente radica en darles una razón para salir, un trabajo, la familia o una pareja fuera. Son condiciones imprescindibles para facilitar la reinserción. De hecho, respecto a este primer apartado, podemos recurrir al caso de Eduardo N. Sí, en el artículo vienen sus apellidos, pero me parece de mal gusto señalarlos. Quien, con 6 años con 5 meses en prisión y a punto de salir, fue uno de los pocos con suerte al conseguir un empleo en Parques y Jardines, empresa de mantenimiento de zonas verdes, oportunidad que le brinda la opción de, aun manteniéndose preso, contar con un permiso para laborar, siempre y cuando regrese a tiempo a prisión por las tardes. Pero, siendo honestos, este es un caso excepcional. Por lo general, la mayoría de reclusos pasa su tiempo sin oficio y en lugar de trabajo tienen estrés y depresión. Y si esto parece los síntomas de cualquier adolescente posmoderno, el problema se agrava considerablemente cuando hablamos de condenas largas. El resultado, mucho tiempo sin trabajar, sin formación profesional y sin contacto con el mundo laboral. Y por lo tanto, como consecuencias, tenemos una mayor probabilidad de reincidir en la vida criminal, que se estima, y aún estamos hablando de España, superior al 30%. Traduzcan estas cifras a Latinoamérica y bueno, las cosas se ponen bastante feas. Por lo que es perfectamente entendible que más de uno asuma que todo exconvicto, después de años encerrados, hayan asimilado la escuela del crimen, los vicios y los malos hábitos como su nuevo modo de vida. Bajo este contexto, ¿se les puede culpar por mirar con recelo a los antiguos convictos? Más de uno podrá argumentar, y la verdad con justa razón, que no es discriminar, sino ser cuidadosos. Se trata de seguridad propia. Pero detengámonos a pensar esto por un momento. Si por precaución le cerramos las oportunidades a esta gente, ¿no estamos precisamente orillándolos a volver a delinquir? ¿Y eso no se traduce a su vez a mayor inseguridad para nosotros? Y es así como pasamos de un problema aparentemente de mera apreciación individual, de qué tan tolerantes somos, a un problema social. Pero, ¿qué pasa si a este complejo problema le sumamos que hay otra gran segregación ahí mismo donde empieza el problema? Como bien señala otra nota en el Universal, no solo se trata de cómo saldrán, sino, y en primera instancia, ¿quiénes son los que entran? Según la encuesta nacional de población privada de libertad, 1/3 de las 210,000 personas que habitan las cárceles en México están entre los 18 a 29 años. Y 7 de cada 10 cursaron únicamente la educación básica.
mientras en estados como Oaxaca y Yucatán las personas indígenas representan un cuarto de la población total de reclusos. Pero si estas cifras no marcan ya un cierto patrón, hay también una laguna legal que abre la puerta a la discriminación, pues aquí, a diferencia de otros países, es legal y no solo para solicitar empleo en gobierno o en seguridad, solicitar la carta de no antecedentes penales. Mancha legal que, por si no sabían, se refleja también cuando eres detenido al intentar cruzar al otro lado, lo que afecta a un sector de la población que en realidad ni mató, ni robó, ni violó, solo tuvo la desfortuna de ser detenida al intentar buscar una mejor vida, cosa que de hecho no suele reflejarse de la misma forma en otros casos de migrantes a lo largo de todo el mundo, y que de hecho ha derivado aquí en México en una enorme cantidad de quejas que han llegado a la CONAPRED, o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y si a esto, un escenario ya de por sí desfavorecedor, le sumamos los prejuicios sociales que tenemos, una condena doble, una que pagan dentro y otra fuera. Pero también obtenemos una radiografía de la sociedad que en un principio los encerró, donde detallitos como el color de la piel, si eres indígena o no tienes estudios, empieza a sentenciarte desde la cuna. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Pero si hasta aquí podríamos ir desdibujando el blanco del negro y quizás más de uno aceptaría darle una oportunidad a un exconvicto que roba o vendía drogas, ¿qué pasa cuando hablamos de un delito verdaderamente grande como asesinatos, violaciones o secuestros? ¿Estamos listos para enfrentar algo así? O dicho de otro modo, ¿qué crímenes estamos dispuestos a perdonar? Perdonar, entendido aquí como que se ha pagado su respectiva multa, y ¿cuáles no? Pero antes de revisar nuestro último caso, me gustaría preguntarles, ¿realmente existe el perdón? Si es así, ¿aplica unas veces sí y otras no? ¿O es simplemente una ilusión que al enfrentarse a un crimen realmente grande evidencia que en el fondo no somos capaces de perdonar? ¿O es que en el fondo la justicia se reduce a una mera venganza? Y ojo, que no estoy señalando o culpando a nadie por no querer perdonar. Sería asumirse con una superioridad moral que dudo alguien posea en realidad. Y menos cuando ni tú ni yo hemos sido víctimas de una infamia mayor. Por lo que creo que tampoco podemos culpar al que no quiere perdonar. O quizás sería mejor decir que no puede perdonar. Hablemos pues del caso de Bruce Reilly, aparecido en el New York Times, asesor del coordinador de campaña de los concilios de Florida, subdirector de una organización que vela por los derechos de los convictos y que logró restituir el derecho al voto en casi 1,5 millones de reos y exconvictos. Reilly es uno de los principales voceros de los derechos de los exconvictos y tiene una excelente razón para hacerlo, él mismo. En el 92, Reilly, con 19 años, mató a un profesor después de que pasaran la tarde conversando y fumando marihuana y, tras un avance sexual malogrado, lo apuñalaría hasta matarlo. Durante su estancia en prisión, Reilly enderezó su camino, se dedicó a leer y escribir mucho y se acabó convirtiendo en un asesor legal para muchos de sus compañeros, redactando solicitudes, informes y mociones, y tras salir de prisión en 2011, ingresó a la Facultad de Derecho, pero cuando parecía que el contexto era más idóneo, en realidad estaba por toparse con la discriminación. Al iniciar la licenciatura, se encontró con que algunos compañeros aceptaron su pasado, pero por desgracia otros estudiantes empezaron a divulgar su expediente por todo el campus, obligándole a explicar al resto de la facultad su particular situación, y sí, a someterse una vez más al escrutinio público. Tras concluir sus estudios en 2014 y muchas complicaciones, encontraría un lugar como auxiliar jurídico en Nueva Orleans, donde realmente empezaría a labrar su trayectoria. Este pequeño giro del destino le brindaría una suerte que pocos exconvictos logran, ya que la mayoría quedan condenados a trabajos temporales, programas del gobierno o simplemente a empresas que buscan únicamente dar una buena imagen social. Y aún así, pese a ello, por más reuniones y audiencias en Princeton, Nueva Orleans y otras universidades, el interés por los reclusos o por sí mismo no va más allá del área de la justicia penal o como una mera curiosidad por su caso.
Y es que Riley sabe perfectamente que hay ciertas heridas que no sanan, cosa que la familia de su víctima le dejó bien en claro, y cito: "El dolor todavía está presente en nosotros, no puede deshacerse el daño". ¿Y saben qué es lo peor? Que, por desgracia, el caso de Riley es precisamente una de esas contadas excepciones. ¿Qué pasa con el resto? Y si esto ya se ve sumamente complejo, ¿qué pasa con toda esa gente en torno a los exconvictos, que en realidad sí son completamente inocentes? Porque, como nuestro amigo Eduardo N. señala, de quien hablábamos al principio, cuando uno está en la cárcel, no es solo uno quien cumple la condena, también la cumplen las madres, los padres, los hermanos, los hijos y las parejas. ¿Qué pasa con la justicia en ese caso? ¿O son ellos un mero daño colateral? Ok, ¿y qué podemos aprender de todo esto? Que los antecedentes penales se vuelven una cadena perpetua, injusta en tanto ya se ha pagado una condena como tal, y también en la medida en que se vuelve una forma de perpetuar un ciclo de exclusión y violencia. Sí, es el mismo que se supone que intentamos combatir en un primer momento. ¿Se ve cuál es el problema? En fin, esto no busca dar una respuesta a una situación tan compleja, solo plantear una problemática que, por desgracia, nos toca a todos, aunque desde diferentes ángulos, pero que sobre todo se vuelve una enorme prueba moral para nosotros, la gente buena, los ciudadanos de bien, que somos incapaces de ir y robar, pero sí de condenar a la marginación a quien no encaja con nuestros valores. ¿Y ustedes conocen a alguien que haya estado en prisión? ¿Cómo le ven ahora? ¿Serían capaces de perdonarlo si ya cumplió su condena? ¿O creen que nunca acabamos de pagar por nuestros errores? ¿Qué crímenes están dispuestos a perdonar y cuáles no? Me encantaría leer sus opiniones e historias en comentarios. Mientras tanto, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.